2,08. No coincide con esta, es porque hubo una retracción en el material y al final quedó en esta, en 2,08. ¿Sí? Eso vos lo vas a ver en el ejercicio. Si esa es tu pregunta. Sí, gracias, profe. Profe, Bien. y o sea, no usamos el 2,12, sino el que nos pone abajo, ya una vez que se soltó. Claro, o sea, para el gráfico ustedes utilizaron esto, ese 2,12. Pero para el alargamiento porcentual, que ya es con la longitud calibrada, la longitud final calibrada, ¿sí? Es la que se toma, esta es la que te dio el extensómetro, ¿sí? Y esta es la que ya te da el calibre cuando vos volvés a tomar unís las dos piezas y volvés a tomar esa longitud, te cambia la longitud, ¿sí? Porque hay una retracción en el material. ¿Está? Bien. ¿Cuánto le da a este alargamiento? 4%, profe. 4%. 4%. Bárbaro. Y después decíamos que nos está faltando, me quedé chica con el pizarrón, me extendí mucho con la tabla, nos está faltando entonces la estricción. La estricción era de acuerdo al área. Decíamos que teníamos un área inicial. ¿De cuánto era el área inicial? No me acuerdo porque lo borré. 0,126. 26. ¿Y el área final cuánto les da? 0,121. Profe, ¿el área final cómo lo sacamos? Ahí lo vemos. Decíamos que el área final va a ser igual a pi por el diámetro final al cuadrado sobre 4. El diámetro final, ¿cuál es? Bueno, ahí me dice en el enunciado que el diámetro final es de 0,393. Fíjense que es menor del diámetro inicial, ¿sí? Por lo tanto, será pi por 0,393 al cuadrado sobre 4. Eso te va a dar el área final, que supuestamente te tiene que dar 0,121. $0,121 está bien. ¿Está claro? Sí, profe. Por lo tanto, la estricción era área inicial menos área final sobre área inicial por 100. El área inicial es 0, me ha quedado corto el pizarrón, 120. Por eso cuando uno está en clase el pizarrón es enorme y uno puede escribir mucho. 0,126. Menos 0,121 sobre 0,126 por 100. ¿Cuánto les da eso? 3,97%. 6,97. 3,97. 3,97%. ¿Les da eso? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, fíjense, lo vamos a poner en rojo. Sacamos entonces... Profe, una pregunta. ¿La estricción siempre la presentamos en porcentaje? Sí, la estricción sí, siempre es en porcentaje. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, después acá vamos a poner el sigma de tracción.
que dijimos que era 13.175 PSI. Esto es para sacarle la foto después. El sigma de rotura es igual a 11.270 PS. Entonces, esto ya lo habíamos sacado. Y esto ya lo habíamos sacado. Sacamos la foto. ¿Y qué nos está faltando? A ver, mientras yo saco la foto, díganme ustedes, ¿qué Sigma de rotura real. Sigma 0,2. Y el 0,2. El sigma 0,2 y qué más. El real de Y el de fractura. rotura real. El real de rotura. Vale. Entonces, el real, el sigma de rotura real era igual a la carga de rotura sobre El área final. el área final. Y el área final era 0,121, que era lo que habíamos sacado, por lo tanto, esto es igual a la carga 1420 dividido el área final, que es 0,121, estos son libras, estos son pulgadas cuadradas, por lo tanto, el sigma de rotura real, ¿a qué es igual? ¿Cuánto les da? 11.735,5 PSI. ¿Les da todo eso? Sí, profe. Bueno, fíjense, entonces ya hemos sacado, vamos a sacar otra foto. Con yo mientras tanto les voy mandando la foto. Bueno, ¿qué es lo que nos está faltando? Lo último, y por ahí es lo que más se les complica, es el gráfico. Voy a tratar de hacer chiquito acá las tensiones para que para tenerlas estos datos, porque yo no los tengo. Acá es 2,381 y la deformación es 3,73 por 10 a la menos 3. Vamos a poner 4,762. La deformación es 7,48 por 10 a la menos 3. $743. $11. Bien, borramos todo esto. Si necesito algún dato, estén atentos o corríjanme por las dudas lo haya copiado mal. Pero lo que vamos a hacer ahora entonces es esos dos puntos que no habíamos hecho, que me está pidiendo, que es graficar
Y por medio del gráfico sacamos el sigma 0,2. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de hacer un gráfico entendible. Vamos a ver si nos sale. Vamos a hacer... Ustedes acuérdense trabajar siempre, esto se lo deben haber dicho desde que empezaron a la carrera, siempre trabajen con hojas cuadriculadas, porque cuando tienen que hacer gráficos es mucho más fácil trabajar con hojas cuadriculadas, ¿sí? Bueno, decimos entonces que la tensión llega hasta 13.000, o sea que dividimos la tensión, que es esta, en 14.000 porque es 13.175. Entonces la dividimos en 14. Vamos a ver si eso lo puedo hacer. 1, 2, 3, 4, 6. 12, 13, 14. Fantástico. Entonces, acá tendré las diferentes tensiones. Ustedes con el cuadriculado traten de hacer, y esto es cuando en el parcial también, sean generosos con los gráficos, porque de los gráficos sacamos datos, como por ejemplo ahora el sigma 0,2. Entonces, más grande hago el gráfico, por ahí usando una hoja paisada, ¿sí? Puedo llegar a trabajar mucho mejor. Uy, acá esto me quedó muy inclinado. Para abajo. Bueno, ¿cómo hacemos con el tema de la deformación, que es lo más complicado? Fíjense, acá tenemos que esta deformación, lo voy a poner acá abajo, es 3,73 por 10 a la menos 3. Quiere decir que esa deformación, que la vamos a llamar 1, es 0,00373. ¿Sí? La próxima es, la 2, es 0,00748. Y luego la otra será 0,0187. Bueno, fíjense, la primera es 0,0073, ¿sí? Aproximadamente 0,004. Por lo tanto, si está bien eso, sí, porque es 0,003, está bien. Por lo tanto, lo que voy a tener, fíjense, si yo separo ese valor, ¿dónde va a estar el 0,002? ¿Sí? Esto es lo que me interesa saber. Y después termino con una deformación de 0,06. Por lo tanto, voy a tener más o menos acá, voy a pasar de una división de 10 al 0,011 o 0,12. Entonces, lo que tendré es una división. Tengo que dividir en 6 espacios porque yo llego hasta 0,06. ¿Sí? Entonces tendré 1, 4, no me alcanza, lo voy a tener que hacer más chico. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Fíjense, ¿qué es lo que voy a tener acá? El más grande, la deformación más grande es 0,06. ¿La ven? Por lo tanto, he dividido a esto en 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 y 0,06. ¿Lo ven? ¿Está? Sí, profe. Bárbaro. Ya tengo entonces dividido mi gráfico. Esto es tensión, acuérdense, y esto es deformación. Por lo tanto, ahora iré poniendo los datos. Si mi primer dato es 0,003, tengo que dividir a 0,01 en 10, ¿o no? Bueno, ustedes lo pueden hacer ahí en escala. Yo lo que voy a hacer es decir, si acá tengo entre la mitad, más o menos, ahí, tengo 0,005, ¿sí? Por lo tanto, para allá tendré, a esto lo divido en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces acá tendré 0,01, acá tendré el 0,002. ¿Ven? ¿Ven lo que estoy haciendo? Sí, profe. Acá tendré 0,03, pero en realidad yo tengo 0,0037, casi 0,04, entonces estará más cerca del 0,4 que del 0,3. Yo lo tendré más o menos por acá. Y entonces acá tengo el primer valor en deformación, 0,0073. 373. Hoy no es mi día. Discúlpenme. Hoy no es mi día. 0,00373. Lo tengo ahí. ¿Sí? Pero ya marqué el 0,002. Ya lo marqué. Bárbaro. A esa deformación le corresponde una tensión de 2.381. Bueno, si acá tengo 1.000, acá tengo los 2.000, y entonces será 2.300, 2.500 es a la mitad, 2.300, más o menos 2.400, será por ahí. Entonces yo lo estoy haciendo aproximado, a ojo, pero ustedes lo pueden hacer a escala. Entonces, acá teníamos el 2.000, y acá tendré el 2.381. Y entonces, esto, y me da el primer punto. ¿Ven? Vamos al segundo. El segundo es 0,00748, que será 0,00775 más o menos. Y entonces decíamos que el 0,5 estaba acá, 0,005 estaba acá. Y entonces dividiré esto en 5. Será 1, 2, 3, 4, y ahí ya llegamos al 5. Esto será 0,06, 0,07, y más o menos a la mitad tengo el 0,00748. ¿Lo ven? Y entonces subo esto hasta
Los 4.762. 1.000, 2.000, 3.000, 4.700. Acá es 4.500, más o menos 4.762. ¿Dónde corto? Medio, otro punto. ¿Ven lo que estamos haciendo? ¿Alguna duda? Bueno, esto por supuesto. Por ahí. Si lo hice después. Bueno, seguimos con el otro punto. El otro punto es 0,1187. Por lo tanto, puedo decir que es aproximadamente 0,02. Acá teníamos, por ahí, decíamos entonces 0,012, no 0,02, 0,12. Volvemos de nuevo. Acá entre 0,01 y 0,02 tenemos en la mitad el 0,015. ¿Sí? Por lo tanto, el 0,012 va a estar acá a la mitad, es 0,0125, un poquito menos, por ahí. Y acá entonces tengo, acá vamos a poner 0,01, y acá tengo el 0,01187. Para ir haciendo el 0,1187 le corresponde una tensión de 7.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, ahí, y es 7.143, o sea que será más o menos por ahí. Y entonces esto será 7.143. ¿Sí? Vamos al otro punto. 0,016. Todavía no llegué al 0,02. Pero acá tenía el 0,15. Y entonces tendré que esto dividirlo en 5. 1, 2, 5. Y entonces el 0,16, 0,016 va a estar ahí. A ese le corresponde una tensión de 9.000, 8.000, 9.000. Y es 9.500, que va a estar a la mitad, por lo tanto, 9.524. Esa tensión la unimos con la deformación y me da otro punto. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Vamos al otro. El otro es 0,023. Entonces, acá a la mitad, esto vamos a poner acá 0,02. Acá tendré 0,025 y tendré de vuelta que dividir. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, acá tendré 0,023. Subo con esto. Hasta
11.900. Bueno, acá tengo 9.000, 10.000, 11.000. Acá, 11.500 a la mitad, por lo tanto, 11.900 debe estar por ahí, más o menos. Entonces, coloco el otro punto. Vamos con 0,35. Bueno, este es mucho más fácil, porque este es 0,03 y a la mitad está el 0,035, que es ahí, con 13.175. Decíamos que esto es 11, 12, 13. Acá tenemos 13.175, o sea, 13.000, casi 200, lo tenemos por acá. Entonces, acá decíamos que esto era 11.905, y acá tenemos 13.175. Bueno, ahí unimos. Con 0,35 que teníamos acá. Y unimos ese otro punto. Vamos al otro, 0,047. Bueno, acá tenemos 0,04. Volvemos de nuevo. A la mitad tenemos 0,045 y 0,047, más o menos, por acá. Más o menos por ahí, le corresponde una tensión de 12.698, más o menos 12.700. Entonces teníamos 11, 12.000 acá, y acá me queda muy chico para no mezclar mucho, 12.700, más o menos por ahí. Vamos a poner 12.698, eso. Fíjense cómo ya va cambiando la curva, ya llegamos a la carga máxima y ya empezamos a bajar. No, por acá. Y por último, la de 0,06, que es la que tenemos acá. .06 le correspondía 11.270. Teníamos acá 11.000, 11.500, más o menos a la mitad tenemos 11.270. Y ahí tenemos el otro punto, ¿sí? Con eso, fíjense, entonces, si empezamos a unir todos los puntos,
vamos a tener entonces y luego ¿sí? Donde tenemos acá el sigma de tracción, el sigma de rotura, y nos faltaría determinar el sigma 0,2. ¿Está bien? Profe, una consulta. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Por qué al principio es lineal y después como parabólica el gráfico? Yo te hago esa pregunta a vos ahora. ¿Por qué? No, no, la verdad que no se me viene a la cabeza la respuesta. Bueno, eso lo vimos la semana pasada. A ver si algún compañero le quiere contestar. ¿Por qué es lineal y después es curva? Y sería porque después vuelve a su... Como que ¿Por los campos vuelve a plásticos y su... elásticos, No profe? sé la palabra. ¿Cómo? ¿Es porque uno está en el campo elástico y otro en el campo plástico? Empieza a cambiar la deformación. No, decíamos que en el campo elástico, y ya lo vamos a ver, podíamos tener la curva que fuera lineal y luego la cuadrática. ¿Por qué? Había otro motivo. ¿Qué es lo que está pasando en la parte lineal? ¿No es porque llega hasta su punto máximo y después pasa al punto de rotura? No, el punto máximo está acá. Y el alumno está preguntando por qué esta parte lineal. No, la parte es lineal porque el módulo de elasticidad es proporcional, digamos, ¿no? Claro, porque ahí se está cumpliendo la proporcionalidad. Está bien. Por eso es lineal. Bueno, gracias, profe. Ahí se está cumpliendo la proporcionalidad, ¿sí? Que además está en el campo elástico. Ahora vamos a ver a dónde termina el campo elástico con el sigma 0,2, que es igual al sigma de fluencia, ¿sí? ¿Y cómo hacíamos esto del sigma 0,2? ¿Se acuerdan? Una paralela, trazamos una paralela a la curva. ¿A qué curva? No, ¿A a la recta. La recta. Bárbaro, a la recta. La recta, sí. ¿Desde dónde la trazábamos? ¿Desde dónde la trazábamos a esa paralela? 0,02. Claro, ¿se acuerdan que dijimos que el primer punto que nosotros teníamos es 0,00373? Bueno, que estaba acá. Por lo tanto, el 0,002 está antes y está marcado ahí, ¿se acuerdan? Porque habíamos dividido al 0,01, lo habíamos dividido en 10. Entonces, cuando dividimos en 10, dejé marcado el 0,002, que es el sigma de fluencia, y entonces ahora sí, como dice la compañera, trabajamos con una paralela desde el sigma 0,2, ¿sí? ¿Hasta dónde? Esa paralela. Donde se corta. Hasta donde tocaba la curva, ¿sí? Donde tocaba la curva, entonces me daba el sigma 0,2, ¿sí? Acá. Profe, ¿esto me indicaba dónde termina el campo elástico y comenzaba el campo plástico? Ahí es exactamente. Vamos a hacer otro color. Acá es donde termina
el campo elástico y comienza el campo plástico. ¿Se acuerdan que lo vimos en la última clase? Más o menos, sí, en esa recta. ¿Sí? Entonces, de acá todo lo que es verde, de acá hasta acá, tenemos campo elástico, de acá hasta acá campo plástico. ¿Ven que en el campo elástico todavía, que también tengo curvas? ¿Sí? Porque el campo elástico no termina con el límite de proporcionalidad, termina con el límite de fluencia, y el límite de fluencia es acá. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces, no, ustedes si lo han hecho a escala, ¿cuánto les da el sigma 0,2? Entre 11.900 y 12.000, más o menos. Bueno, mira, a mí acá está el 12.000, a mí me da un poquito más arriba, pero yo no lo tengo a escala. Estos son 12.000, según lo que yo he hecho. A mí me da un poquito más arriba de 12.000, pero ustedes que se lo han hecho a escala, más o menos díganme aproximadamente cuánto les da. Profe, yo no sé si me dio muy distinto, pero cerca de los 10.000. Bueno, la escala que usaste es muy grande, muy chica, ¿cómo te da? ¿Cómo es la escala? No, la escala de abajo es igual que la de usted, o sea, le hice hasta 0,06 y la de tensión la hice de a 1000, o sea, no sé en realidad. Claro. Bueno, A mí más o también, menos profe, cuánto me da te... como la compañera, un poquito más abajo. Bueno, acuérdense que yo estoy... 8.070, 800 me da. No, no te puede dar tan bajo. No te puede dar tan bajo. Profe, yo hice Acordate, como usted y más o menos me da 12.000 por ahí. Sí, a mí bueno, me da acordate Un que, poquito menos. acordate que la paralela es de estas dos, porque decíamos que acá teníamos la proporcionalidad, ¿sí? De estas dos. Por eso la paralela que yo tracé es esta. No a esta, fíjate que esta tiene otra inclinación ya, ¿sí? Pero bueno, ¿cuánto les da? Aproximadamente, ¿cuánto les da el sigma 0,2? A mí, profe, me da 10.900. A mí. Bueno, Profe, Profe, yo no en entiendo, teoría o sea, ¿no te va a dar lo la mismo curva que sirve el para tiempo? sacar sigma 0,2 nada más. El único valor que sacamos de ahí, ¿no? sí, Después y el otro sirve para de ver. la tabla. ¿Y qué más? En cada y ¿Y ver qué otro? cómo. Sí, te escucho. ¿Y qué otra cosa ves ahí en la curva? Este material, sí, hay una señorita que levantó las manos. Sí, Sí, profe, perdón, decime. es que tenía la duda, o sea, no va a dar lo mismo que, como termina en el quinto punto, la recta, no va a dar lo mismo que ese punto en el eje Y. O sea, no entiendo de dónde sacan distintos valores. Por la escala. Por la escala. Ah, Por eso sacan distintos valores, ¿sí? O sea, si lo has hecho correctamente, lo has hecho a una buena escala, te tendría que dar aproximadamente, más o menos. A mí me da por encima, pero bueno, yo no estoy trabajando exactamente escala, aparte estoy más torcida, si vos fijate en mi gráfico, está más torcido y demás, yo no estoy trabajando exactamente escala, por eso es que me da ahí. Por eso es que les digo a ustedes, si ustedes van siguiendo lo que estamos haciendo y que sean generosos con la escala, quiere decir de que las deformaciones, que siempre es donde más problemas tenemos, porque en las tensiones no tenemos tantos problemas, pero las deformaciones sí, porque las deformaciones tienen deformaciones muy pequeñas, y si el material es mucho más dúctil, como el ejercicio que sigue, es mucho más dúctil, vas a tener deformaciones, hasta deformaciones muy grandes, ¿sí? Entonces,
Por eso siempre les digo, traten de trabajar apaisada la hoja, ¿sí? Apaisada es una cosa así, con cuadriculado. Entonces, porque la tensión es mucho más fácil poder dibujarla, pero la deformación, por ahí se hacen deformaciones muy grandes, y me cuesta encontrar el sigma 002, ¿sí? Perdón, el sigma 02 o el 0,002, ¿sí? Y luego lo que tengo que hacer es ver cuál es la recta, ¿sí? Para hacer la paralela a esa recta, ¿sí? Entonces, bueno, ahí por eso es que lo más probable que en el parcial algunos alumnos tengan diferentes resultados. Por supuesto, si te da 800 me parece que es un resultado muy bajo, no 800. Fíjate, para el alumno que le dio 800 o 8000. 8000. Sí, 8000 sería. 8000. Fíjate que 8000 está entre estos dos valores, ¿sí? Estarías por acá en 8000. Y es medio raro que se te corte acá. Como la inclinación de esta recta, si lo pusiera en 8000 sería ahí para mí, y entonces tendría que ser una inclinación muy rara, ¿ves? Por ahí a lo mejor lo hiciste, no sé cómo lo habrás hecho, pero no, es muy bajo. Fíjate bien, por ahí a lo mejor. Puede ser margen de error ahí, profe. Tomando Pifiaste, esa... claro, por ahí le pifiaste en algún valor y entonces te da. Pero bueno, es un sigma de entre los 11.000, puede ser, entre los 11.000 y los 12.000, que es lo que tenemos ahí, aproximadamente lo que le vas a dar. Acuérdense también que en el parcial, como es un método gráfico, lo que yo voy a evaluar más que el resultado en sí del sigma 02, más que el resultado definitivo, voy a evaluar cómo lo hicieron, cómo llegaron a ese valor. Y entonces le voy a sacar una foto así, sin rayo, ya no importa. Y entonces ese valor, ustedes me tienen que demostrar. Espérenme un minutito que saque la foto. Díganme si se ve bien el gráfico. Ustedes me tienen que demostrar esto. A mí lo que me interesa cuando corrijo en el parcial es qué hicieron acá. ¿Dónde encontraron el 0,002? ¿Y cómo lo trasladaron para llegar acá a la curva? Eso es lo que me interesa, más que fijarme tanto en el valor, ¿sí? Porque el valor es de acuerdo a la escala que utilizaron, si le dieron más valor o menos valor, o por ahí le pifiaron en la escala, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes conceptualmente tengan esto, porque no es una cuestión únicamente numérica, sino que es conceptual. ¿De dónde saco el sigma 02? ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, hagamos un descansito, si les parece, de unos 10 minutos hasta las -15, ¿les parece? Bueno, profe. Dale, Bueno, profe. Y vemos los otros dos ejercicios, porque el ejercicio 58 ustedes lo pueden hacer en su casa, porque fíjense que se va a levantar el paro por la tarde. Un desastre, una incertidumbre total. Bueno, decíamos entonces que el ejercicio 61, me parece, el ejercicio, habíamos visto hasta el 60, 61 no lo habíamos visto. Bueno, ¿qué dice el ejercicio 61 en el caso de Bazán? El ejercicio es el 7.
dice, las dimensiones de una barra de un polímero de 1 pulgada por 2 pulgadas por 15 pulgadas. Pregunta, ¿cuál es la carga necesaria para alargar elásticamente a 15,25 pulgadas? Y da el módulo de elasticidad. Entonces, vamos a borrar todo esto, que ya está. Y dice, entonces, que la barra, el ejercicio es el 61, dice que tiene 1 pulgada por 2 pulgadas, más o menos, por 15. Más o menos. Bueno, entonces dice 1 pulgada por 2 pulgadas, o al revés, el mismo, y tiene $15 pulgadas, más o menos. Lo que pide es que la longitud final, vamos a poner la longitud, la carga por supuesto va a estar aplicada ahí, la fuerza. La longitud inicial es de 15 pulgadas, la longitud final es de 15,25 pulgadas y es de 600 KSI, que serán 600.000 PSI. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Están atentos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Volvemos de nuevo. Si decimos que la tensión es igual a fuerza sobre área, lo que está preguntando es cuál es la carga o la fuerza necesaria. Lo que pregunta es cuánto vale eso. Por lo tanto, decimos que F es igual a la tensión por el área. F va a ser igual a la tensión que no la tenemos. ¿Sí? La tensión no la tenemos, la desconocemos. ¿Cómo podríamos sacar la tensión? ¿Cómo podríamos sacar la tensión? ¿Se acuerdan? Del módulo elástico. El módulo de elasticidad, porque decíamos que el módulo de elasticidad era igual a tensión sobre la deformación longitudinal.
¿Sí? ¿El módulo de elasticidad lo tenemos? Sí, lo tenemos. ¿La deformación longitudinal la tenemos? No, pero la podemos sacar. La podemos sacar. La deformación longitudinal era igual a longitud final menos inicial sobre inicial. Por lo tanto, la final era de 15,25. 15,25, que esa es la longitud que debe llegar con la fuerza que le vamos a aplicar, menos la de 15 sobre 15. ¿Cuánto les da esa deformación longitudinal? 0,016. Y bueno, otros 6 más. 0,016. Sí. Bien. 0,016. Eso les da. Bueno, entonces quiere decir de que de acá podemos sacar la tensión, que es igual a el módulo de elasticidad, que son 600.000 PSI, y los PSI eran libras sobre pulgadas cuadradas, sobre la deformación, que es 0,016. ¿Cuánto les da la tensión? Profe, ¿no está mal expresado Profe, eso? por. ¿No tendría que ser Ay, por? perdón, por. Sí, perdón. Sí. La tensión es E por la longitudinal, perdón. Y ahí tenemos que es 600.000 PSI por 0,016. ¿Cuánto les da la tensión? 9.600. 600 PSI. 19.600 PSI. 9.000, profe. 9.600 PSI. Bueno, si les da eso, entonces, ¿cuánto vale la fuerza? Decíamos que la fuerza es la tensión, que nos daba 9.600, y PSI son libras sobre pulgadas cuadrados. ¿Y el área? ¿Cuál sería el área? La base por altura, o sea, sería 1 pulgada por 2. Sería 2 pulgadas. Claro, en este caso, la fuerza, por eso que le puse acá donde se aplicaba la fuerza se aplica en esa cara y en esta cara. Entonces, el área es 1 pulgada por 2 pulgadas. Por lo tanto, ¿cuánto le da la fuerza? 19.200. 19.200, y pulgadas con pulgadas cuadradas, por lo tanto me queda libras. ¿Sí? ¿Vamos? Sacamos foto. Profe, Sí. la fórmula de la longitud no es longitud final menos inicial sobre longitud final en vez de inicial, no es 15,25. No, inicial. Siempre es con la inicial. O sea, Sí. longitud final menos inicial sobre longitud inicial, digamos. Exacto. Sí, siempre es con la inicial, porque vos estás tomando con referencia de la inicial. Ok. Oh, espérate que... Ahí está. Bien. En el ejercicio 62 dice que se debe reducir el diámetro de una varilla, y acá quiero que presten atención, ¿sí? Porque acá vamos a aplicar lo que habíamos visto de concepto de la recuperación elástica. Acá dice que tenemos una varilla de cobre
que la varilla de cobre tiene 3 pulgadas de diámetro, ¿sí? 3 pulgadas de diámetro. Y debemos reducir esa varilla de 3 pulgadas, la debemos reducir a 2 pulgadas. Hasta ahí está claro, ¿no? Debemos aplicar una fuerza de tal forma que reduzca la varilla de 3 pulgadas a 2 pulgadas. Bien. Tenemos que pensar que va a haber una recuperación elástica. Recuerden que recién, cuando veíamos, cuando se estaba estirando la probeta, decíamos que tenía una deformación de 2,12, pero al final tuvo como una recuperación elástica el material y terminó con una longitud de 2,08. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Profe, no sé, pero creo que no pasó la foto de este ejercicio. ¿De cuál ejercicio? Del que tiene en el pizarrón. ¿No? Ah, perdón. A ver, pensé que había apretado. Es que me sale otra flechita y pensé que había apretado. Esperen. Y la había apretado, pero ves que es como que sí. No había salido. Ahí te debe haber llegado. Bueno, entonces decíamos que teníamos, en el primer ejercicio, habíamos visto que el extensiómetro venía marcando una longitud, en este caso de 2,12, pero luego cuando sacamos lo que quedó de la probeta rota, la sacamos, resulta que encontramos que se había reducido esa longitud por una retracción o una recuperación elástica del material, ¿sí? Bueno, acá va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a estirar el material aplicándole una fuerza para llegar de los 3 pulgadas de diámetro que tiene, vamos a tratar de llegar a las 2 pulgadas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como el material va a tener una recuperación elástica, la fuerza que yo le apliqué para que llegue a las 2 pulgadas de diámetro, cuando suelte esa fuerza por la recuperación elástica, va a tener una recuperación un poco mayor, ¿sí? Es decir, que en vez de quedarme en 2 pulgadas, me va a quedar en 2,05, 2,1 pulgada, y no me sirve, tiene que tener 2 pulgadas de diámetro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo entienden? Sí, profe. Bien, entonces lo que pregunta es, ¿cuál debería ser el diámetro de la boquilla? ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde tengo que estirar, hasta dónde tengo que llegar en el diámetro de la boquilla para que una vez que suelte la fuerza, cuando se recupere, va a tener esa longitud de 2 pulgadas, ese diámetro de 2 pulgadas? Es decir, que si yo estiro, tendré que estirarlo a un diámetro mucho más chico, es decir, un diámetro menor de 2 pulgadas, para que cuando tenga esa recuperación elástica llegue a 2 pulgadas. ¿Entienden eso? Bueno, los datos que le dan es el módulo de la elasticidad, la tensión de fluencia y pero acá el coeficiente de Poisson, pero no hemos visto coeficiente de Poisson. No, este ejercicio no lo vamos a poder ver porque no hemos visto coeficiente de Poisson. No. Bueno, vamos a ver lo que es coeficiente de Poisson para poder hacer el ejercicio, ¿sí? Decimos que habíamos visto esto. ¿Qué es el coeficiente de Poisson? Fíjense.
habíamos visto todos los temas, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. ¿Qué es? Cuando nosotros estamos aplicando, fíjense en una probeta, la fuerza sobre esta cara y sobre esta cara, ¿sí? Lo que estamos teniendo es una deformación que se deforma no solamente en la cara, sino a lo largo, en la longitud, ¿sí? A ver si lo tenemos, no, acá. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una deformación en 3 dimensiones. Vamos a tener una deformación en X, en Y y en Z, ¿sí? A esta deformación, ¿sí? La relación entre esta deformación, que es la deformación lateral, sobre la deformación longitudinal, lateral es la deformación que es el área donde se le está aplicando la fuerza, y la longitudinal es lo que se está estirando la probeta. Bueno, a esta relación de esta deformación lateral sobre la deformación longitudinal se le llama coeficiente de Poisson o mu. ¿Está? Quiere decir que esta deformación, en este caso, por ejemplo, decimos que tenemos en el eje de las X una deformación con respecto a X, en el eje de las Y tenemos una deformación con respecto a las Y, ¿sí? Y en el eje de la Z tenemos una deformación. La deformación que se produce en el eje de la Z es la deformación que llamamos deformación longitudinal. Las otras dos son los dos otros deformaciones que son en el campo del eje de las Y y el eje de las X. Como la deformación lateral, por lo que ya hemos visto, siempre es menor que la longitudinal, porque habíamos dicho que el diámetro o el área se reducía con respecto a la probeta inicial, entonces la deformación con respecto al eje de las X va a ser negativo y con respecto al eje de las Y también va a ser negativo. ¿Sí? En el caso nuestro, que usamos, por ejemplo, una probeta que tiene un diámetro, que el área es circular, la deformación va a ser del diámetro, ¿sí? O sea, la deformación lateral va a ser la deformación del diámetro. En el caso que la probeta es rectangular, entonces tenemos las deformaciones que sea en el eje de las X y en el eje de las Y. Esta deformación es igual, ¿sí? Porque por el tipo de material que estamos usando, la deformación con respecto a X y con respecto a Y es igual. Y acá fíjense, y esto es de referencia para cuando ustedes calculen el módulo de Poisson, que para materiales ideales, el mu o el módulo de Poisson, el coeficiente de Poisson, es igual a 0,5. Para materiales reales, este coeficiente va entre 0,2 y 0,4. ¿Sí? Por lo tanto, si me da mayor de 0,5 ese coeficiente, fíjense, para el caucho, por ejemplo, va entre 0,39 y 0,49. Para polímeros, entre 0,3 y 0,45. Para metales, en 0,25 y 0,4. Quiere decir que no es mayor de 0,5 esa relación entre la deformación lateral y la deformación longitudinal. Por eso, cuando yo estoy calculando el coeficiente de Poisson y me da mayor a estos valores, quiere decir que hay algo que estoy haciendo mal, tengo que tener cuidado con eso, ¿sí? Bueno, esto es de otra forma, visto lo mismo, este es un cuerpo sometido a las tensiones. Bueno, cuando se estira ese cuerpo, vamos a tener esta deformación lateral sobre la deformación longitudinal, que era lo que estábamos viendo. Entonces, a ver si está acá, no, acá no figura. Si nosotros en este caso, que tenemos
un diámetro, lo que vamos a tener entonces que el coeficiente de Poisson, como es, y siempre la longitud, la lateral siempre va a ser negativa, porque el lateral siempre se reduce y el longitudinal siempre es positivo porque siempre se agranda. Entonces, el coeficiente de Poisson va a ser, decimos que era la deformación lateral sobre la deformación longitudinal, ¿sí? La deformación lateral, si estamos hablando de una probeta circular, la lateral va a ser igual a menos el diámetro final menos el diámetro inicial sobre el diámetro inicial. Lo vamos a poner acá. ¿Sí? Por lo tanto, me va a quedar esto me va a quedar como menos el diámetro final más el diámetro inicial sobre el diámetro inicial. ¿Sí? Si yo llevo esto acá arriba y reemplazo, digo que la lateral, habíamos dicho entonces que era diámetro final menos el diámetro inicial sobre el diámetro inicial multiplicados por menos, y la longitudinal es longitud final menos longitud inicial sobre la longitud inicial. ¿Sí? Entonces, para resumir, el coeficiente de Poisson es la relación que existe entre la deformación lateral con respecto a la deformación longitudinal. La deformación lateral siempre va a ser negativa y la deformación longitudinal siempre va a ser positiva. ¿Sí? En este caso, que es un diámetro, que la deformación es diametral, entonces directamente lo ponemos como diámetro. Bueno, aplicando esto, el coeficiente de Poisson, vamos a poder hacer este ejercicio. Y en este ejercicio, entonces, dice, volvemos a repetirlo. El ejercicio 62 dice que tenemos que reducir un diámetro que tiene 3 pulgadas a uno que tiene 2 pulgadas. O sea que un diámetro de 3 pulgadas lo tenemos que reducir a un diámetro final de 2 pulgadas. Ese es el diámetro que tiene que quedar. Ahora, la condición que me da en el ejercicio es que ese material va a tener una recuperación elástica. Y si tiene una recuperación elástica, si yo le hago la fuerza para que llegue hasta 2 pulgadas, cuando saco la fuerza, el diámetro ese va a ser mayor de 2 pulgadas y no me sirve, tiene que ser de 2 pulgadas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es llevar a ese diámetro que sea menor a 2 pulgadas, para que cuando tenga la recuperación, esa pequeña recuperación elástica, ese diámetro llegue a 2 pulgadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros datos tenemos del ejercicio? Tenemos que el módulo de elasticidad es igual a 17 por 10 a la 6 PSI y que el sigma
no, de tracción o de fuerza, es igual a 40 KSI, o sea, 40.000 PSI, y el mu de ese material es de 0,38. Esos son los datos que tenemos. Habíamos dicho que el mu era igual a la deformación lateral, el diámetro menos el diámetro final sobre el diámetro inicial, sobre el diámetro inicial, sobre la longitudinal. Longitud final menos longitud inicial sobre la inicial. ¿Sí? Bueno, esto lo podemos poner directamente como deformación longitudinal. ¿Sí? Y entonces, Profe. lo que hacemos es buscar el diámetro que vamos a necesitar. Si nosotros le estamos aplicando una fuerza, vamos a decir entonces que el diámetro inicial es de 2 pulgadas. ¿Sí? Nosotros nuestro diámetro inicial lo tenemos que tomar, tenemos que considerar que es de 2 pulgadas, porque lo que vamos a calcular es hasta dónde tenemos que achicar ese diámetro hasta dónde tiene que ser diámetro final, para que cuando soltemos vuelva a ser de 2 pulgadas. ¿Está claro esto? ¿Puede repetir, profe? Sí. El diámetro tiene que ser, tenemos que llegar a un diámetro de 2 pulgadas, ¿sí? Lo que nos está pidiendo el ejercicio es hasta qué diámetro tenemos que llegar con la fuerza que vamos a aplicar, hasta qué diámetros tenemos que llegar para que cuando soltemos la fuerza se recupere, tenga esa recuperación elástica y llegue a 2 pulgadas. Por lo tanto, tu diámetro inicial, ¿de cuánto va a ser? Olvídate ya de las 3 pulgadas, ¿sí? Porque vos viniste estirando hasta 2 pulgadas. Luego tenés que empezar a estirar un poco más de 2 pulgadas, por lo tanto, tu diámetro inicial que vas a utilizar ahora va a ser de 2 pulgadas, ¿sí? Porque vos desde las 2 pulgadas la estirás un poco más para que después tenga esa recuperación elástica. ¿Lo ves? Sí, profe. ¿Lo entendés? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, a mu lo tenemos, ¿sí? A mu nos da, ¿qué otro dato nos da? Nos da el sigma, nos da epsilon, entonces quiere decir de que nosotros podemos decir que con E, que nos da, ese dato nos da, es igual a sigma sobre la deformación longitudinal. Por lo tanto, la deformación longitudinal va a ser igual entonces a sigma sobre E. ¿Lo ven? Sí, Ya tengo la deformación longitudinal porque estos dos datos los tengo. Tengo el módulo el coeficiente de Poisson. Tengo el diámetro final, el diámetro inicial. Lo que tengo que sacar entonces es el diámetro final. Ese diámetro final, para saber que realmente hice bien el ejercicio, me tiene que dar menor a 2 pulgadas. ¿Está? Entonces, de acá despejo el diámetro final. Y digo que mu por la deformación longitudinal va a ser igual a este menos multiplica, por lo tanto me queda menos la deformación, el diámetro final más el diámetro inicial sobre el diámetro inicial. Esto lo podemos separar y podemos decir entonces diámetro inicial
diámetro inicial, acá me queda 1, y entonces digo que mu por la deformación longitudinal, ¿sí? Menos 1 es igual a menos la deformación, el diámetro final sobre el diámetro inicial. Multiplico por menos 1, esto me queda menos, esto me queda más, esto me queda más. Y finalmente saco el diámetro inicial, que es igual a, el diámetro final, que va a ser igual a diámetro inicial por menos mu por la longitud más 1. ¿Sí? ¿Está? Profe, ¿qué hizo ahí cuando se convirtió en positivo los dos términos? ¿Hasta acá estamos? Claro, después de eso. Hasta acá estamos. ¿Qué hice acá? Multipliqué ambos términos por menos 1. Si yo multiplico ambos términos por menos 1, no altero nada, ¿sí o no? ¿Sí? No, profe. Claro. Entonces, multipliqué esto por menos 1 y me queda menos mu por la deformación longitudinal. Perdón, este 1 lo había pasado para este lado. ¿Sí? Vamos a hacerlo de vuelta. Este 1 de acá lo pasé para este lado de la ecuación y por lo tanto me quedaba mu por la longitud, por la deformación longitudinal menos 1. ¿Estamos? Porque este 1 estaba positivo, ¿lo ves? Y de este lado me quedaba menos el diámetro final sobre el diámetro inicial, que era esto. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, profe. Bien, si ahora multiplicamos por menos 1 a los dos miembros, no estamos alterando la ecuación, ¿sí? Entonces, si la multiplicamos por menos 1, esto, o sea, si esto lo multiplicamos por menos 1, y a esto lo multiplicamos por menos 1, ¿qué me queda? Menos por más es menos por menos es más, y acá de este otro lado, menos por menos es más. ¿Sí? Entonces, menos por más me queda menos mu por la longitudinal más 1, menos por menos es más, igual menos por menos es más, el diámetro final sobre el diámetro inicial. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué hago después? El diámetro inicial lo paso multiplicando y me queda que es menos mu por la deformación longitudinal más 1 por el diámetro inicial, que es igual al diámetro final. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, profe, ya entendí. Bien. Pero nosotros acá ya sabíamos cuánto valía la deformación longitudinal, por lo tanto podemos decir que es menos mu, que lo conocemos, por la deformación longitudinal que decíamos que era sigma sobre E, a todo esto más 1, por el diámetro inicial, que el diámetro inicial habíamos dicho que era 2 pulgadas, me da el diámetro final. ¿Cuánto les da eso? Decíamos que es menos 0,38 por el sigma, que era 40.000 psi, sobre 17 por 10 a la 6, psi también, más 1, por el diámetro inicial que habíamos dicho que era 2 pulgadas.
¿Cuánto les da el diámetro final? ¿Cuánto les da? 1,99, 2. 1, 2. no, 99. 1,99, porque acuérdense que es lo que nosotros tenemos que estirarlo, es, digamos, la recuperación va a ser muy poquita, milimétrica, por eso es que en realidad, fíjense que nos queda un poquitito, un milímetro, no son milímetros, sino 0,01 pulgada, más chiquita, ¿sí? Entonces tenemos que estirarlo hasta aproximadamente 1,99 pulgadas. Si ponemos más decimales, probablemente nos dé un poquito más abajo, 1,98 pulgadas, para que cuando tenga esa recuperación elástica me termine quedando en 2 pulgadas. ¿Está claro? Bueno. Una foto. Listo. ¿Alguna duda queda sobre ese ejercicio? Fíjense que en ese ejercicio tenemos un dato que no los usamos y que no nos interesa, que es el diámetro que tenía la varilla de cobre. El diámetro que tenía eran 3 pulgadas. Es un dato que a nosotros no nos interesa. El dato que nos interesa son las 2 pulgadas que tiene que quedar finalmente ese diámetro para que pueda llegar a usarlo. ¿Sí? Bueno, dejamos acá entonces, queda el 62. Sí. ¿Podría explicar de nuevo por qué considero al diámetro inicial 2 pulgadas? Sí, no tengo problema. Vos tenés una varilla de 3 pulgadas, ¿sí? Esa varilla de 3 pulgadas tiene que quedar con un diámetro de 2 pulgadas. Sí o sí tiene que quedar con un diámetro de 2 pulgadas. Ese diámetro, ese material, vos sabés que va a tener una recuperación elástica. Es decir, que si vos lo estirás hasta 2 pulgadas, esas 3 pulgadas las estirás hasta 2 pulgadas, cuando suelte la fuerza va a tener un poco más de 2 pulgadas, 2,1 pulgadas, y no te sirve. Estamos hasta ahí, ¿no? Sí, entiendo eso. Bien. Bien, entonces, lo que vos tenés que hacer es estirar a más de 2 pulgadas, para que si lo estirás es decir, a menos de 2 pulgadas, para decirlo correctamente, es decir, que vos tenés que estirar esa varilla a que tenga un diámetro menor a 2 pulgadas, para que cuando sueltes la fuerza, su recuperación elástica haga que llegue a 2 pulgadas. ¿Está claro? Sí, ahí entendí. Por lo tanto, el diámetro inicial, ya olvídate del diámetro de las 3 pulgadas, olvídate, el diámetro inicial van a ser 2 pulgadas. Esas 2 pulgadas, ¿sí? Vos las tenés que seguir estirando, por eso lo tomás como diámetro inicial, la vas a tener que seguir estirando para hacer un diámetro mucho más chico y cuando recupere elásticamente te queden esas 2 pulgadas de vuelta. ¿Sí? Por eso es que tomás esas 2 pulgadas. Las 3 pulgadas no te sirven para nada. ¿Sí? No, es un dato que no te sirve. ¿Está claro? Sí, profe, ahí entendí. Bueno, les queda entonces el ejercicio 58 de Educo o 4 de Bazán, para que lo hagan ustedes, un ejercicio largo, tranquilos, háganlo, hagan
un diagrama de tensión versus deformación, generoso, donde puedan sacar este dato que ustedes están buscando, que es el sigma 0,2, ¿sí? Y calculen todo como hemos calculado en el ejercicio 57. Lo más problemático va a ser hacer el diagrama. Y les queda el ejercicio 62 o el 9 de Bazán para que lo encaren y lo vean si lo pueden resolver. Es un ejercicio muy sencillo, traten de resolverlo. Y cualquier cosa, bueno, la clase que viene ya vamos a empezar con dureza, pero podemos, si ustedes tienen alguna duda, podemos sacarnos la duda sobre esto que queda, y empezamos ya con otro tema que es dureza. Ya terminamos con tracción con estos ejercicios, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, nos estaríamos viendo entonces No, profe. la clase que viene. Bueno, La clase ya creo que va a ser presencial, definitivamente, porque si no hay algún otro problema, ¿sí? Como el de hoy.